De honor, tenemos con nosotros al ex ministro de Trabajo, ex ministro de Medio Ambiente, presidente actual del partido APD, el licenciado Max Puy. Bienvenido, don Max. Muchas gracias, Tony. Encantadísimo de compartir con ustedes. Vamos a recibir a don Max como se merece, con un aplauso. Presidente de APD. Gracias, y tengo que saludar a todas las personas que nos están escuchando, que son muchas. Sí, son muchas, don Max, y más que usted está aquí ahora, que es un gran honor para nosotros. Todo ese público que está conduciendo, que está en sintonía, ahora se va a detener unos minutos más porque escucharlo a usted es aprender. No, gracias, pero además terminó el juego. O sea, ya los que estaban, los que estaban distraídos, ahora ya pues. Sí, ahora van a prestar más atención. Don Max, usted como presidente del partido APD, sí, estuvo en una reunión, ¿verdad?, que se celebró en la Junta Central Electoral con todos los presidentes de los partidos del sistema de partidos políticos dominicanos. ¿Qué se habló en esa reunión? ¿Qué perspectiva, qué esperanza puede sacar el pueblo dominicano de esa reunión? ¿Cómo usted lo vio? Bueno, en primer lugar yo quiero destacar que es la primera vez que se reúne el pleno de la Junta Central Electoral con los presidentes de los partidos políticos reconocidos. Lo cual es positivo. Sí, ya de por sí. Sí. Y sobre todo si nosotros comparamos con lo que acontecía anteriormente. Es decir, que los partidos políticos, a pesar de ser actores fundamentales del sistema político, sí, teníamos muchas dificultades en entrar en contacto y qué decir de establecer un diálogo con la Junta Central Electoral. Entonces, realmente es que hay una actitud, yo diría, proactiva, favorable al diálogo, al intercambio, y eso de por sí ya de por sí es positivo. Pero además se trataron allí temas importantes. Se trabajó 4 horas corridas. La reunión estaba supuesta a empezar a las 11 de la mañana. Empezó a las 11:30, terminó a las 3:30, sin pausa, solo con agua y café. Bien. Muy productiva la reunión entonces. Entonces, bueno, sí, fue intensa. Y aunque hubo una diversidad de temas, porque una reunión así, además... Mucho tiempo acumulado. No, y después que el presidente de la Junta Central Electoral abrió la reunión, hizo una exposición, bueno, como correspondía. Así es. Después de eso pudimos expresarnos todos los presidentes de los partidos políticos. Okay. Y entonces hubo también una diversidad de puntos de vista, de preocupaciones. Ahora, yo diría que algunas de estas preocupaciones sobresalieron, o sea, fueron fundamentales. Los medios de comunicación han destacado mucho una inquietud de la Junta, que expresó el presidente, don Julio César Castañón Guzmán, y fue la preocupación acerca de las dificultades que implica la realización, el conteo del voto preferencial en el caso de los regidores. Okay. Él insistió mucho en eso. Sobre eso habían opiniones divergentes, porque algunos de los partidos... Bueno, consideramos que es un avance el hecho de que haya voto preferencial a nivel de los municipios. Ese es el caso de la APD, nosotros consideramos eso, pero algunas fuerzas políticas, muchas de las fuerzas políticas coincidieron con la preocupación del presidente de la Junta, que no es una preocupación, no se expresó como contraria al principio del voto preferencial, sino una preocupación con respecto a las posibilidades materiales. Sí. Eso es, bueno, ellos asumieron la Junta, ¿verdad? Y cuando llegan a la Junta dicen, pero esto no lo podemos hacer. O sea, es un poco... Esa es la situación. Y por eso, cuando se hace el resumen, el presidente de la reunión, que lo hizo el presidente de la Junta, bueno, él dijo que esa era una preocupación, ese voto preferencial. Pero hay otros aspectos que yo diría que fueron los que concentraron el interés de los presentes. Okay. Y yo diría que el tema principal, el tema central, fue el tema de la modificación de la Ley General de Elecciones, de la ley electoral, y el establecimiento de una ley de partidos políticos. Yo creo que ese fue el motor, digamos, de la reunión. El núcleo principal de la reunión. La preocupación porque esto no se haya hecho, pero también la preocupación si se establece esta ley, ¿qué va a decir esta ley? Porque si se hace
se establece una ley sin muchos contenidos, se establecen leyes sin muchos contenidos, ¿verdad? Como decía el propio presidente de la Junta Central Electoral, si se vota una ley insípida, es decir, una ley inefectiva, una ley que realmente no sancione el delito electoral, una ley que no regule efectivamente los tiempos de campaña y el uso de los recursos, pues tendríamos una ley y en realidad no tendríamos nada. Entonces la preocupación era doble. Sí, primero, claro, que no hay ley. Y segundo, ¿qué pasa si se vota una ley que no sirva para gran cosa? Que no ayude en nada, digamos. Incluso hasta pudiese desayudar, porque se pudiera decir, ya hay una ley, ya está todo resuelto. Exacto. Sin que efectivamente sin lo que haga. eso resuelva nada. Exacto. Incluso hay una posición, hay una corriente que se expresó allí también, que es la de decir, si el problema es el debate que hay al interior del comité político del partido dominante en torno a si hay primarias abiertas o primarias cerradas, si ese es el problema, saquemos eso de la ley y hagamos la ley y todo, ¿verdad? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y otros decíamos, no, eso no es así, es que ese no es el problema central. Aun cuando pueda ser muy importante el tema de las primarias abiertas y las primarias cerradas, ese no es el aspecto medular. El aspecto medular es el tema de los recursos en la campaña. Es decir, los recursos que maneje la Junta, no, o los recursos en y publicidad. general, recursos en el sentido más amplio, financiamiento. Pero eso implica, los recursos implica financiamiento público, financiamiento privado. ¿Cómo se reparte? Luego, bueno, los usos de ese financiamiento. Luego, financiamiento privado. Es decir, ¿y de dónde viene el dinero? ¿Es dinero limpio o es dinero sucio? Sí, puede ser dinero, que según una disyuntiva muy... puede ser dinero sucio del narco, puede ser dinero sucio del lavado. Sí. Pero cuando hablamos de recursos, hablamos también del recurso comunicación. Sí. Es decir, ¿qué acceso tienen los actores políticos, los partidos del recurso comunicación? Entonces, si un partido tiene dinero y con ese dinero compra compra en nombre del principio, ¿verdad? De la libertad de empresa, la totalidad de los espacios en los días anteriores a las elecciones. Para publicitar, no deje espacio para los otros. Y no deje espacio para los otros en nombre del principio de la libertad de empresa. ¿Y dónde queda el principio de la libre elección? Claro. O sea, porque entonces son dos principios constitucionales. Entonces el principio de la libre empresa es más importante que el principio de la libre elección. Hay un choque ahí, doctor. Entonces ahí estamos en presencia, porque ahora los jueces, después de la reforma constitucional del año 2010, pueden fundamentar sus fallos no solamente en el texto de las leyes, sino también fundamentarse en los principios esenciales y fundamentales que están contenidos en la Constitución. O sea, es un cambio jurídico muy importante que ha habido en el país. Es más, aunque no haya una ley sobre un tema, si hay un principio enunciado en la Constitución, a partir, por ejemplo, el principio del derecho a la enseñanza, del derecho a la vivienda, a partir de ese principio, aunque no haya una ley particular, el juez, dentro de su íntima convicción, puede determinar, puede fallar en un sentido partiendo de ese principio general. Eso es nuevo. En la nueva Constitución. En los principios de derecho de la República Dominicana. Entonces, el tema que se planteaba en la reunión es, primero, ¿qué se hace si no hay ley? ¿Y qué se hace si hay una ley insípida? Entonces, ahí todos los presentes, cuando digo todos, sin ninguna excepción, la totalidad de los integrantes del Pleno y todos los presidentes de los partidos insistimos en el hecho de que la Constitución del 26 de enero del 2010 le da el mandato a la Junta Central Electoral para regular todos los aspectos de las elecciones. Es más, aunque no hubiera ley, la Junta tiene facultad para establecer reglamentos. Excelente. Que lo pueda hacer por la vía reglamentaria. Tiene la facultad constitucional de dictar medidas que regulen el uso de los recursos, que regulen. Se planteó el tema de decir, bueno, pero quizás la Junta no puede establecer sanciones. Depende. Quizás obviamente no puede establecer penas de prisión. Claro. Eso no puede, pero puede establecer medidas de carácter administrativo. Por ejemplo, que si los partidos violan determinadas disposiciones,
regulaciones electorales, y si las violan, entonces la sanción puede ser la anulación de una candidatura, y si se anula una candidatura, se anula una elección. Entonces la Junta... Fuerte. ¿Y cuál es la posición de la Junta ante ese, digamos, planteamiento del grupo que estaba ahí? Ellos mismos, la Junta misma plantea eso. O sea, ellos plantean que ellos están, no solamente... ¿Están en capacidad de ellos? Bueno, que están en capacidad y están en disposición, que si no hay ley electoral, que si no hay ley de partido, o hay una ley electoral, vuelvo y digo, inefectiva, ineficiente, insípida, sosa, incolora, insabora, inodora, ¿verdad? Si hay una ley así, ¿verdad?, que no sirva para gran cosa, que se nos vaya entre las manos, ¿verdad?, como el agua. En ese caso la Junta entiende que tiene la facultad y que tiene no solamente el deber, que tiene la obligación de suplir a ese fallo de los legisladores, porque la Constitución les da esa facultad. Y todos los presidentes de partidos políticos que estábamos ahí dijimos que sí. Y no solamente dijimos que sí con entusiasmo. O sea, porque ¿qué es eso? Que la Constitución manda a hacer una cosa y después no se hace. Pero, Omar, ¿eso sería revolucionario? Bueno, yo creo... ¿Cómo se ha manejado las elecciones de estos últimos décadas? Sí, pero con gran expectativa. Sí, claro. Ahí el desafío es el siguiente. Ya eso sería un primer paso. El segundo paso sería hacer buenos reglamentos. Claro. O sea, yo creo que lo que dice la Constitución ya es un avance. En esa materia, eso es un avance. La disposición que tiene la Junta es un avance. Lo que decimos los partidos es un avance. Ahora, si no hacen las leyes o hacen leyes deficientes, lo que hay que hacer es buenos reglamentos, porque... Pero ¿y a qué distancia estamos, don Max, de hacer estos reglamentos? Bueno, vamos a decir, porque el tiempo para las próximas elecciones, estamos para redondeado, digamos, 2 años. Bueno, septiembre de este año. ¿Por qué septiembre? Septiembre de este año, por una razón. ¿Pero esa fecha la está poniendo usted ahora o se habló en el...? Es una deducción que yo hago a partir de lo que se dijo allí. Porque el presidente de la Junta Central Electoral señaló que hay que cumplir un calendario, lo que es cierto. Las elecciones municipales que están previstas en la Constitución están para febrero del 2020. Entonces, si se calculan 6 meses... 18 meses, año y medio antes de esa fecha, caímos en septiembre, porque señalaba la Junta Central Electoral que se necesita, o sea, para un calendario electoral adecuado, se necesitan 18 meses, año y medio. Es decir, que tiene que haber para esa fecha leyes y reglamentos, o si no hay leyes, tiene que haber reglamentos. En conclusión, la ley electoral y la ley de partidos deben ser aprobadas en la primera legislatura anual de este año, que se abre el día 27 de febrero. ¿Se aprueban ahí o no se aprueban? Pero aún si no se aprueban... ¿El default es? Entonces, bueno, si no se aprueban, entonces en los 3 meses siguientes la Junta tiene que emitir los reglamentos. De oficio. De oficio, ¿verdad? Como manda la Constitución, precisamente para suplir... a falta de la ley. A falta de esa ley, para suplir ese incumplimiento de los diputados. Señores, en días pasados se señalaba que... No recuerdo, uno de los presidentes de las altas cortes decía que hay 10 leyes fundamentales que ordenó la Constitución del 2010 que no se han elaborado. 10. Una de ellas es la modificación de la ley electoral, que es obligatoria, porque con la Constitución se crearon nuevos órganos, se creó el Tribunal Superior Electoral, en fin, se cambió el ordenamiento institucional, o sea que la nueva ley electoral es una obligación. Pero pasaron 8 años y nada. ¿Y qué lleva a que estos congresistas, legisladores, no tomen acción ante ese mandato constitucional? Es que en realidad... ¿No hay interés? Yo creo que esa gente no está pensando en eso. Y no está pensando en eso porque al partido dominante no le interesa. Y cuando digo al partido dominante no le interesa, es porque desde el año 2006... la responsabilidad del manejo de las cámaras legislativas recae en manos del partido dominante. Antes no. Y aquí el partido del PLD empezó a gobernar en el 96, pero el PLD no tuvo mayoría parlamentaria.
Sino hasta el 2006. Hasta el 2006, porque no la tuvo en el 96-2000, sí la tuvo el gobierno del presidente Mejía. Sí, en el 2004 la tuvo. 2004-2006 el PLD no la tuvo, pero del 2006 en adelante no hay pretexto. O sea, las cámaras legislativas están bajo control del partido de gobierno. Entonces, si no se ha hecho... Es porque le beneficia la situación. Y no han querido, porque cuando han querido modificar la Constitución lo han hecho en 4 o 5 semanas. O sea, cuando se ha querido modificar la Constitución, hicieron lo que había que hacer. Entonces, no es verdad que si yo quiero modificar la Constitución, la modifico en mes y pico, y si quiero hacer 10 leyes, no puedo hacerlo en 8 años. O sea, realmente es muy sencillo. Usted quiere o no quiere. No han querido, y no han querido porque prefieren ese vacío, prefieren esa ausencia de reglas, o para decirlo en buen dominicano, prefieren andar como chivos sin ley. Don Max, dentro de esas discusiones y esos temas que estuvieron ahí tratándose, ¿se habló en algún momento del tema de las primarias abiertas, cerradas? Sí. Se habló, pero prácticamente, en realidad nadie defendió las primarias cerradas. Nadie defendió las primarias cerradas. Incluso... Y me imagino que menos la imposición de una primaria. Al contrario. El presidente del partido de gobierno defendió las cerradas. Para que no haya confusión, es que nadie asumió la defensa de las primarias abiertas. En esa reunión... Una corrección para las personas que están escuchando. Porque quizás me confundí al decirlo. Doctor, confundí al decirlo, dije una palabra por otra. Sí. Pero en esa reunión nadie defendió las primarias abiertas. Hay que recordar que el propio presidente de la Junta Central Electoral, antes de ser presidente de la Junta Central Electoral, había introducido una instancia ante la Suprema Corte en contra de las abiertas. La Suprema Corte falló en contra de las abiertas, o sea, la posición, en este caso, del presidente de la Junta, coherente a lo que él ha hecho en el pasado, es que no haya abierta. Entonces, en nombre del partido dominante habló su presidente, el doctor Fernández, y él habló en contra de las abiertas. Él dijo: yo estoy en contra de las abiertas por esto y esto y esto. Claro, mi partido, el suyo, ¿verdad?, dice, todavía no tiene posición porque hay un debate interno, pero mi posición es en contra de las abiertas. Después nadie defendió las abiertas, incluso porque ahí habían partidos aliados del partido de gobierno que cualquiera hubiera podido suponer, ¿verdad? Don Max, ¿y de las cerradas se pronunciaron los demás? Pero sí, prácticamente todo el que habló del tema defendió las elecciones primarias cerradas. Cerradas o de acuerdo a los estatutos de los partidos. Sí, porque cada partido es libre y soberano. Determine si hace primarias o si escoge mediante el método de una convención. Pero en ese sentido fue controversial. No fue ese tema, en realidad no se debatió porque todo el mundo se fue en una misma dirección. Otro aspecto que tuvo apoyo, que lo planteó el presidente de la Junta Central Electoral, es el de que se prepare, se invite a jóvenes estudiantes universitarios de término a formar parte de los colegios o mesas electorales. Porque eso parece que ha dado un muy buen resultado. Él refirió experiencias en otros países, en Ecuador y otros países sudamericanos, en los que se ha invitado a estudiantes universitarios de término. Y no a dirigentes políticos propiamente. No, porque para formar parte de la mesa de la Junta. En las mesas, en los colegios, el presidente, el secretario y el vocal, que sean estudiantes universitarios. Y que por eso también es que hay que definir el calendario con tiempo, porque esas personas deberían empezar a ser entrenadas, a ser reclutadas y a ser entrenadas desde finales de este año. Eso... porque también se ha notado, se ha constatado en elecciones anteriores, y eso fue patente en las elecciones del 15 de mayo del 2016, fue patente que hubo mucha incapacidad. Es decir, muchos incluso presidentes de colegios que desconocían mucho el tema de los escáneres y no sabían llenar las actas, los formularios no las sabían llenar.
Sí, entonces, eso es porque terrible. muchas veces han sido designados allí para representar un partido. Por eso entonces le decía ellos van, representan el partido, yo soy del partido de este, del partido de aquel, pero yo no conozco bien y no importa, entonces defienden su partido, pero lo defienden mal. Pero en su defensa, don Max, sí, hasta la semana antes, sí, era con escáner que iban a trabajar también. Sí, bueno, eso fue una improvisación. En muchas mesas fue improvisación. El escáner no funcionó. ¿Y cómo se llena esto ahora? Sí. Porque fue muy obtuso en ese momento el presidente anterior de la Junta Central en decir que eran los escáneres. Sí, yo creo que fue eso fue otro problema. Es cierto. Un problema añadido sin necesidad. De eso se habló en la reunión también, pero sobre eso no hubo... Tampoco hubo controversia. No hubo debate. En realidad lo que hubo fue muchos informes. Pero eso no había que debatirlo, porque era una cuestión. De hecho, ahí se dice, bueno, hubo tal problema. Es decir, eso se vio más como informaciones, porque efectivamente eso se analizó allí. Esas elecciones fueron un desastre, o sea, desde el punto de vista del conteo y todo eso. El propio presidente, el propio presidente de la misión de observación internacional de la observación electoral internacional de la OEA, el expresidente Pastrana de Colombia, él lo notó y lo señalaron en su informe, que las elecciones se salvaron porque la oposición propuso que se hiciera un conteo manual. Porque si no se hubiese hecho ese conteo manual, pues no hubiera habido resultados, porque es que no sirvieron los escáneres. No hubo resultado con los escáneres. No, es que, bueno, en uno de los casos solo contaron el 34%. Sí. Yo creo que en el voto preferencial solo contaron el 34%. No, y tuvieron, por ejemplo, en el caso del Distrito Nacional, hubo que contarlo todo de nuevo. Todo de nuevo. Desde cero a mano. Fue un desastre aquello. Entonces, frente a ese escenario, todo eso se habló. Claro, frente a ese escenario, entonces, ¿cuál sería? Porque recientemente el presidente de la Junta Central, a través de su departamento de tecnología, presentó un informe donde se referían que estos escáneres, para fines de las próximas elecciones, no cumplían al 100% las expectativas o las deficiencias o eficiencias técnicas. ¿Se habló ese tema de cara a lo que sería el 2020? Sí, pero se habló más bien a título de informe de parte del presidente de la Junta Central Electoral, porque allí se expresó el interés. Los partidos políticos de oposición tenemos como punto de vista la importancia del voto electrónico. Sí. Entonces el presidente de la Junta Central Electoral señaló los inconvenientes que ya hubo con el voto electrónico y los que podría haber. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, primero el contrato se cerró para comprar todos estos instrumentos, se cerró en diciembre del 2015. Pero todavía 10 días, los últimos aparatos llegaron 10 días, una semana antes de las elecciones. Entonces no se entrenó a nadie, o a casi nadie. Las pruebas que se hicieron fueron un desastre. Los partidos políticos no recibimos los software, es decir, la información técnica acerca de cómo estaban estructurados los programas. Sí. Entonces todo aquello, bueno, conducía al desastre y hubo, en realidad, fue un desastre. Ahora, todos esos materiales están depositados en un depósito, para decirlo con una expresión popular también, muy nuestra. Sí. Es decir, el presidente de la Junta decía que los tenía más arriba del moño. O sea, no se sabe qué hacer con esos aparatos porque son bienes públicos. Claro. O sea, no se les puede botar, no se les puede regalar, no se les puede destruir. Entonces se está pagando un depósito que cuesta $15,000 mensuales, el alquiler, para guardarlos. Para guardar algo que quizás no funcione nunca. Bueno, entonces ahora han creado una comisión con los técnicos de la Junta, con expertos informáticos del gobierno y también con expertos informáticos privados prestados por las grandes empresas que operan en el país, por algunas de las grandes empresas que operan en el país, para hacer una evaluación de ese material y acerca de su uso eventual. Están haciendo ese estudio, pero mientras tanto no se puede contar con eso, porque en realidad no se sabe qué es lo que se tiene. Entonces no se puede hacer cálculos sobre esa base. Y hay que pagar todavía de eso. Se deben $14 millones que no se sabe de dónde van a salir. Doctor, pero que eso es un tema... No queremos profundizar en la crisis que eso contiene, pero definitivamente que esas informaciones que usted nos comparte a viva voz,
porque usted fue testigo de lo que estuvieron allí como presidente de su partido. Lo que quizás nos desanima un poco, pero también nos da aliento al mismo tiempo de saber de que la Junta está buscando con los presidentes de los partidos, a su vez estos con sus diferentes directivos, soluciones posibles para que las próximas elecciones sean elecciones transparentes, fidedignas y que conlleven, digamos, a la credibilidad de todos los ciudadanos. Es que es absolutamente, yo diría que ese es un imperativo. No hay forma posible de que quizás en estas elecciones del 2020 estos escáneres o nuevos escáneres puedan participar. Bueno, el problema también es que esto hay que definirlo rápido, porque es que esto no se improvisa, esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Wow. Esto no es un asunto que se decide hoy para ejecutarlo mañana. Entonces, por eso es que es tan importante establecer con claridad las reglas de juego, en qué condiciones, con qué procedimientos, de qué manera se van a hacer las elecciones. Porque si no, nosotros vamos en el 2020 hacia una crisis segura. O sea, si ya en el 2016 pasó lo que pasó, si eso no se corrige, pues puede pasar peor. Entonces, sencillo. Por eso es la importancia también de ir definiendo. De ir definiendo, y de ahí la importancia de la reunión. Yo no digo que los problemas se resolvieron. Ahora, los problemas se plantearon. Y problema que no se plantea es problema que no se resuelve. Claro que no. El problema está planteado y ya eso es un inicio. El solo hecho de plantear un problema, plantear una dificultad, hacerlo de manera directa, clara y transparente, ya eso es parte del inicio de la solución. Don Max, y por ejemplo que se habló de las elecciones, recordemos que tenemos 2 elecciones separadas en el 2020, con una diferencia de meses. Sí. ¿Se habló algo en relación a eso? Bueno, no, lo que se señaló es que quizás sean 3. 3. Sí, porque si en las presidenciales no gana, no hay un ganador definido. Bueno, sí. Habría una segunda posible vuelta. Habría una segunda vuelta y serían 3 elecciones, ¿verdad? Una en febrero, otra en mayo y otra a finales de junio. En esta ocasión van a quedar las congresuales y municipales en febrero. ¿O solamente las municipales? No, solo las municipales en febrero y las legislativas con las presidenciales en mayo. Y, atención, allí se habló, porque se está hablando, públicamente se ha hablado de este tema, de la eliminación del voto preferencial de los regidores. Sí. Pero algunos han hablado de la unificación de las elecciones municipales con las elecciones legislativas y presidenciales. Pero atención, hay una diferencia fundamental, y es que las elecciones, el voto preferencial para los regidores ha sido establecido por ley. Es decir, que eso puede ser modificado mediante una ley. Pero la unificación de las elecciones municipales con las legislativas y presidenciales está establecido en la Constitución. Y para modificar esa separación, para unificarlas, habría que modificar otra vez la Constitución. Sí, pero ya eso plantea otro tipo de problemas, porque con la experiencia que hay en el país hay una desconfianza, un resquemor, no solamente eso, es decir, más que eso. Cuando se abre el espacio de la Carta Magna puede haber de modificar la Constitución, entonces ya esto hace sonar las alarmas, porque cualquier cosa se entiende que cualquier cosa es posible, partiendo de lo que ha sido la experiencia política del país y en materia de lo que han significado las reformas constitucionales para permitir la reelección presidencial. La reelección presidencial. Entonces yo para decirlo en dominicano también, ya esas son otras 500. Ya no se está hablando de lo mismo. Esté yo de acuerdo o no con el tema del voto preferencial de los regidores, que yo estoy de acuerdo, que se mantenga, pero bueno, si la mayoría si la Junta y la mayoría de los partidos dicen que no se debe mantener, bueno, ¿qué vamos a hacer? Don Max, porque yo creo siempre en que eso es una posibilidad democrática. El hecho de que el ciudadano pueda escoger su regidor. Pero, como digo, es un tema que, bueno, puede ser que se tome una decisión, ¿verdad? Y que una decisión legislativa. Ya lo otro es mucho más complejo, por eso hay que partir. Y la Junta no puede hacer otra cosa, porque la Junta
como Junta Central Electoral, tiene que obedecer la Constitución. Obligatoriamente. La Constitución dice que hay elecciones en febrero, municipales, y elecciones legislativas y presidenciales en mayo. Lo que tiene que hacer es preparar eso. Sí. Listo. Don Maxi, tomando ese punto que usted dice, de ese derecho que debemos tener los dominicanos para elegir a sus autoridades, a las que son electivas, ¿verdad?, bajo el voto, ¿se habló de algún tipo de voto preferencial en el caso de los diputados y los senadores? Si hay una posible modificación de la ley electoral, por ejemplo, la ley de partidos. En realidad no se habló de eso. No. En realidad no se habló. Fue un tema, bueno, porque hablamos de muchas cosas durante esas 4 horas, pero en realidad en eso no se profundizó. O sea, no se profundizó en ese tema. No se habló del voto preferencial de los legisladores. Okay. No se habló de eso, ni se habló también de la separación de las elecciones entre el senador y los diputados. No se habló de eso tampoco. Sí. Que es un tema muy reclamado por muchos ciudadanos. Sí, de hecho, yo soy de acuerdo con la separación de la elección del senador con los diputados, por ejemplo. En la boleta. En la boleta. En la boleta. En la boleta, no el tiempo, exacto, en la boleta. En la boleta. En la boleta, pero de eso no se habló. En realidad, porque como digo, se tocaron muchos temas, pero tampoco. Hay muchos temas acumulados. Claro que sí. ¿Qué otro tema de relevancia se tocó en la reunión? Bueno, como digo, esto lo que yo decía de la participación de los jóvenes estudiantes, sí, eso está muy bueno. Eso tuvo consenso, todo el mundo estuvo de acuerdo. Pero luego también hay que decir que a medida que hablaban los distintos presidentes de los partidos, pues hubo una diversidad de preocupaciones. Entonces sería difícil también... Claro, asumirla toda. Sí, por ejemplo, y hubo énfasis. Por ejemplo, don Vincho Castillo, que estaba allí en tanto presidente de la Fuerza Nacional Progresista, él insistió mucho, en el poder, en la facultad reglamentaria de la Junta, pero él insistió mucho en el control del tema de los recursos por el peligro que representaba la penetración del narco en la política. Okay, por ejemplo, eso fue un énfasis. Él insistió mucho en eso, algunas personas estuvieron de acuerdo con lo que él dijo, pero así cada ningún partido solicitó, por ejemplo, en primarias abiertas o cerradas, que la Junta ayudara en los procesos. ¿No se habló de eso? No se planteó, porque hay que definir en realidad. Pero como digo, hubo una opinión generalizada en contra de las primarias abiertas. O lo puedo decir al revés. A favor de la primaria. Es decir, nadie defendió las primarias abiertas. O sea que, ¿cuánto? Habíamos 21 presidentes de partidos. No faltó ningún presidente de partido. Sí, faltaron varios que tenían excusas por alguna razón. Pero los principales, digamos... Habíamos 21, pero algunos como, recuerdo el partido reformista... el señor que preside, el señor Amable Aristio. Todos los que están reconocidos, ¿verdad? Sí, son 26 reconocidos, me parece, 26, y éramos 21 presidentes presentes. O sea que faltaron algunos, y los pocos, que no asistieron presentaron solicitud de disculpas, formalmente. ¿Era exclusiva para los presidentes? ¿No podían delegar en nadie? No podían delegar, y claro, eso fue muy importante. Sí, le dio realmente eso le daba un cierto carácter a la reunión. Eso le daba un cierto carácter a la reunión. Por eso digo, es la primera vez que se ha hecho una reunión de ese tipo. Pero eso también fue lo que le permitió dar un carácter, un nivel. Porque cada partido tiene un delegado ante la Junta. Sí. Y ese es su representante. Y el derecho de delegación es un derecho reconocido de parte de los presidentes, y el derecho de representación es un derecho reconocido. Entonces allí se señaló muy claramente que eso no estaba eliminando el rol de los delegados de los partidos políticos, pero que dada la importancia, ¿verdad?, de la delicadeza de la situación política y la importancia de los temas a tratar, la Junta había tenido esa iniciativa de invitar a los presidentes de los partidos de modo personal e indelegable. Perfecto, vamos a dar los números de cabina: 809-541-0957 y 1-809-200-0957 desde el interior y sin cargo para preguntas. Tenemos la primera llamada aquí. Vamos a ver, se nos cayó esa llamadita. Para preguntas. Sí. Don Max, usted también estuvo presente este fin de semana en la marcha, en la actividad de la marcha verde, de la concentración verde. Vamos a coger una llamada para que nos hable un poco de eso. Buenas tardes, sin tacones ni corbatas. Buenas. Sí.
Una preguntita para el doctor Max Puig, que está aquí con nosotros compartiendo en cabina. Señor Max Puig, padre de grandes amigos míos del colegio. Qué bueno que se hace esa reunión ahora. ¿Cuál es la solución al final? Tienen 20 años con una solución de partidos, con una ley para los partidos. 20 años durmiendo al pueblo dominicano, engañando al pueblo dominicano, los partidos políticos. Porque aquí cualquier gente hace un partido político. Sí. O sea, viene un ex ministro general, viene un militante, consigue 50,000 firmas, ya tiene un partido político. Pero entonces está enganchado. Viene el canciller contra el PRD, pero ahora es canciller y todos los negocios de cancillería se los dan a él. Entonces, ¿con qué moral vienen ustedes, los robles viejos de los partidos políticos, a decir que van a hacer una ley de partido donde en 20 años, lo que ustedes no han durado haciendo un libro, en 20 años no se han puesto de acuerdo? Dice, porque una reunión ahora donde todos los presidentes se pusieron de acuerdo. No, hombre, usted, señor. Gracias. Tenemos una llamadita para que nos las conteste todas así. Vamos a ver. Buenas tardes, sin tacones ni corbatas. Sí, buenas tardes, amigos. Sí, su pregunta para el doctor Max Puig. Sí, habla el licenciado Rafael Hurtado Ruiz. Oh, licenciado. Saludos para ustedes, al país y al mundo. Una pregunta para el doctor Puig. Sí. Doctor, hacen aproximadamente 30 años que el país viene estando endeudado porque todo lo que mandan para el Congreso lo aprueban corriendo. Todo lo que el Congreso manda para el Poder Ejecutivo también lo promulgan sin observar nada. Vemos que el país ha caído en los últimos tiempos, doctor, en una inseguridad donde la vida humana no vale nada. Cualquier hombre anda con un arma en el cinto. Vemos cómo la droga anda por doquier. No le pasa nada a nadie. ¿Qué hacer en la República Dominicana? ¿Qué puede hacer un presidente si nada más gobierna de su casa al palacio y no sale a ver cómo vive su pueblo para inyectar cosas ahí para que la gente viva mejor en la República Dominicana? ¿Qué usted tiene que decir? Gracias por su llamada, licenciado. Tenemos una última llamadita, doctor Puig. Vamos a ver. Buenas tardes, sin tacones ni corbatas. Sí, buenas tardes. Sí. Un saludo para el doctor. Gracias, sí. Si no escuché mal, me parece que el doctor dijo que todos estaban de acuerdo con la primaria cerrada. Quería saber, para que él rectifique, porque en una oportunidad el señor Miguel Vargas, presidente del PRD, decía que estaba de acuerdo con primarias abiertas. A ver cuál es su posición en esta ocasión. Gracias por su llamada. Tenemos otra última llamadita. Vamos a ver. Buenas tardes, sin tacones ni corbatas. Buenas tardes. Sí. En vez de estar los partidos reuniéndose para una ley de partidos, que no va a hacer nada, ¿por qué no se reúnen con la Junta Central y desenmarran esa mafia que hay? Porque todavía los 3,000 técnicos no aparecen. Todavía no hay un técnico que diga lo que pasó con los escáneres. Entonces, tenemos un presidente que ha pagado a todo el mundo para que se mantengan callados, pero ahora los presidentes de los partidos quieren juntarse. ¿Hacer qué si en 20 años no lo han hecho, como dije ahorita? Gracias por su llamada. Doctor, ahí tenemos algunas preguntas, a ver cómo usted puede ir. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Respondiendo. La primera tiene que ver con 20 años que el pueblo, usted está tomando alguna nota también acá. Sí, en realidad, 3 de las preguntas tienen que ver con la reunión de la Junta Central Electoral y otra es una pregunta de carácter más general. Sí. Entonces yo voy a responder primero la que se refiere a las que se refieren a la reunión de con la junta que tuvieron los presidentes de partidos. Sí. Bueno, la primera pregunta decía que daba a entender que los partidos son los responsables de que no haya ley de partidos. Bueno, atención, yo no estoy de acuerdo con eso. No digo que no haya responsabilidades, pero aquí sí cabe aquella frase de que hay unos que son más responsables que otros. Sí. Porque si hay un partido que ha tenido el control de las cámaras legislativas durante los últimos 10 años, bueno, a ese partido hay que cargarle tanto
el debe como el haber. Exacto. Es decir, tantos los déficits como los superávit. Exacto. Es decir, si no ha habido ley de partidos y no ha habido modificación de la ley electoral es porque hay un partido que domina las cámaras, que es un partido dominante que no ha querido. Entonces, no, si fuese por responsabilidad de los partidos y se nos diese la facultad a nosotros, pues la semana que viene tenemos la ley. Sí. Se resuelve inmediatamente. O sea que no somos los partidos que estamos bloqueando eso. Bueno, ahí no está. somos los partidos. Es decir, en realidad, quien ha impedido la aprobación de la modificación de la ley electoral y que tengamos una ley de partidos adecuada es el partido dominante, es el partido de gobierno, es el Partido de la Liberación Dominicana, que quede claro. Segundo, que en vez de reunirnos para discutir la ley de partidos, habría que ¿para qué nos reunimos? Digo, bueno, el tema es que vivimos en un régimen democrático, por lo menos formalmente. Y la democracia es diálogo, y la democracia es contrastar las diferentes posiciones, debatir para llegar a conclusiones. Obviamente que en ese contraste, al poner unas frente a otras las diferentes propuestas o posiciones, pues los partidos que tienen una mayor incidencia en los órganos de representación del Estado, pues tendrán la posibilidad de que sean sus posiciones las que prevalezcan, pero nadie puede eliminar ese diálogo, esos encuentros que son parte esencial de la vida democrática, porque si no, no habría opiniones. Si no, nadie opinaría sobre nada. Entonces, realmente hay que reunirse, hay que seguirse reuniendo. Es más, y aunque las posiciones que yo defiendo no sean escuchadas en un momento, yo debo seguirlas defendiendo porque en algún momento serán escuchadas y en algún momento mis posiciones, que quizás en el caso sean minoritarias, pueden pasar a ganar, a conseguir el favor de una mayoría. O sea que la esencia de la democracia es eso, es decir, es asumir ideas, hacer propuestas, debatir esas propuestas, dar a conocer esas propuestas, independientemente de que uno encuentre un bloqueo. Es decir, aquí lo que no se puede es desfallecer y decir, bueno, como no pasa nada, no hago nada y me voy para mi casa. No, hay que seguir insistiendo. Con relación al señalamiento que yo he hecho, yo he dicho que prácticamente allí nadie defendió las primarias abiertas. Las primarias abiertas, nadie las defendió. El presidente, el canciller, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, él agotó un turno breve. Y él dijo que en esa reunión él reiteraba las posiciones de su partido, que ya esas posiciones eran públicas, que habían sido conocidas, que todo el mundo las conocía, y que todo lo que su partido había dicho a través de los medios públicos eran sus posiciones. Y punto. Él no pasó de ahí. O sea, él no entró en ningún tema en particular. Ni detalló ni puntualizó nada. No, él hizo un planteamiento general, él hizo una posición, él expresó el punto de vista de su partido, dijo, ya no, nuestras posiciones son conocidas públicamente, nosotros reiteramos nuestras posiciones y no entró en detalle con relación a ninguna posición. Entonces, cuando yo digo que nadie asumió la defensa de las primarias abiertas, porque nadie la asumió, o sea, él tampoco. Claro. Y otros no dijeron... Incluso muchos partidos que son partidos aliados del partido de gobierno, allí estaban sus presidentes y ellos hablaron y no se refirieron al tema. Estaban en el derecho de hablar o no hablar, o sea, ellos podían hablar o no hablar. O sea que en ese sentido es que yo digo que nadie asumió la defensa de las primarias abiertas. Don Max, ¿podría asumirse eso como un metamensaje o una especie de que los partidos están de acuerdo con primarias cerradas y quizá el partido de gobierno puede evitarse el gasto de buscar consultores internacionales para analizar la Constitución? No, es que yo pienso ya particularmente, y esto es una opinión, que la posición de las primarias abiertas es una posición derrotada ya. O sea, yo no veo cómo, en qué condiciones en este momento en el país se puedan forzar las cosas y establecer un procedimiento con los que los actores políticos, que son parte esencial del sistema, no están de acuerdo. Claro. O sea,
prácticamente sería muy traumático. Sería muy traumático. O sea, yo no concibo eso. Ahora, la otra pregunta se refería a la situación del país. El radio oyente, Rafael Hurtado Ruiz, es que se refería fundamentalmente, se refirió a 4 temas: al endeudamiento creciente, a la inseguridad creciente, y al tema también de la expansión del narcotráfico y a la insensibilidad del gobierno, es decir, un presidente que no se entera de nada. Bueno, es que realmente lo que ha expresado este ciudadano es lo que siente mucha gente, claro. y es verdad. Lo del endeudamiento está llegando a un punto de suma gravedad. Es decir, porque cada año que pasa es mayor la proporción de los ingresos públicos que tiene que ser dedicada a la amortización o al pago de intereses de la deuda pública, y eso lo que hace es reducir la capacidad del Estado de resolver problemas fundamentales, atender los requerimientos de la sociedad. Igual pasa con la inseguridad. Por más que se diga, claro, por más que se diga que los indicadores de seguridad han mejorado, pero cuando la ciudadanía observa toda una serie de hechos trágicos, ¿verdad? Que se suceden ante nuestros ojos, pues nadie cree eso, de que la seguridad ha mejorado. Y cuando, a propósito de lo de las drogas, también es una evidencia, cuando los capos del narco son capaces de apagar un aeropuerto y tumbar todos sus sistemas de seguridad para hacer aterrizar un avión cargado de droga, bueno, o sea, yo creo que donde pasa eso realmente, los niveles de control del Estado son muy débiles. El orden público y la seguridad están puestas en entredicho. De manera que sí, yo comparto esta apreciación, y claro, lo importante es saber que las cosas no pueden seguir así, sencillamente. Qué bueno, don Max, y qué bueno que lo tenemos aquí a usted y que nos ha compartido todas estas informaciones que son interesantes. Muchísimas preguntas, las líneas están llenas. Tendremos que invitarlo de nuevo, porque también tenemos que hablar de otros problemas que enfrenta el país y de cuáles son las perspectivas que él tiene, incluso de los mismos movimientos sociales que han surgido. Así es. Que no nos ha dado el tiempo, porque la reunión que sostuvieron los presidentes del partido en la Junta Central Electoral ha sido muy interesante y esperanzadora para sobre todo esperanzadora. Así es que le felicitamos, don Max, a usted. ¿Y cuándo lo tenemos por aquí? Hay que ver, Yoli, hay que de una vez programar otra reunión aquí, con otra visita del doctor Max Puig, señores. Muchísimas gracias, don Max. Vamos a hacer una pausa, unos compromisos comerciales, y regresamos en breve en Sin Tacones ni Corbatas. No se muevan.